Hoy vamos a continuar conversando sobre el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial, debido a que este es un tema que tiene muchas variantes. Como siempre le digo, soy Mayra, tu doctora de confianza, y hablaremos hoy del tratamiento de la hipertensión en pacientes que además presentan síndrome metabólico. Y usted se preguntará, ¿qué es eso? Enseguida les explico. Deben permanecer atentos porque es un poquito complejo. Si permanece mirando este video, estoy segura, le puedo asegurar que le va a interesar mucho este tema. Primero, un poco de información, que nunca viene mal. Este síndrome fue denominado inicialmente en 1988 como síndrome X, considerándose desde entonces que la base fisiológica, o para ser más precisa, la explicación del problema, era un incremento de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un trastorno en el cual los tejidos presentan una respuesta disminuida para absorber la glucosa que está circulando en sangre ante la acción de la insulina, en especial el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo. El músculo esquelético son los músculos que están unidos a los huesos y permiten el movimiento del cuerpo, por ejemplo, el bíceps, el tríceps, los cuádriceps, los músculos de la espalda. Y a partir de entonces, durante muchos años, este síndrome recibió múltiples nombres, hasta que hace varios años se le denominó síndrome metabólico. Pero no solo el nombre ha pasado por varias denominaciones, también su concepto como tal tiene diferentes criterios. De todos los conceptos, la definición más aceptada del síndrome metabólico es la del tercer panel de expertos del programa de colesterol para la detección, evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial en el adulto, que dicho sea de paso tiene unas siglas tan numerosas como su nombre. Este criterio de síndrome metabólico es el más utilizado actualmente en el mundo, debido a que es el que más predice en su concepto el riesgo de enfermedad cardiovascular por encima de otros criterios del síndrome metabólico, y se estableció desde el año 2005. Se considera entonces que una persona tiene un síndrome metabólico cuando cumple tres o más de los siguientes criterios: obesidad central, es decir, el perímetro de la circunferencia abdominal mayor de 120 centímetros en los hombres y mayor de 88 centímetros en la mujer. Segundo criterio, la hipertrigliceridemia, es decir, la elevación de los triglicéridos por encima de 150 miligramos por decilitro, o que la persona se encuentre bajo tratamiento para esta condición. Tercer lugar, las HDL colesterol disminuidas. Recuerden que las HDL colesterol es el llamado colesterol bueno, cuando están por debajo de 40 miligramos por decilitro en el hombre y por debajo de 50 miligramos por decilitro en la mujer. El cuarto de los criterios es la presión arterial mayor o igual a 130 milímetros de mercurio, o bajo tratamiento por hipertensión arterial. La glucemia en ayuna mayor o igual a 100 miligramos por decilitro o 5,5 milimol por litro, o que el paciente esté bajo tratamiento. Ya sabe entonces que si cumple tres o más de estos criterios o de estos factores, usted presenta un síndrome metabólico y por tanto el riesgo de enfermedad cardiovascular es elevado. Una vez conocido esto, vamos a ver cuáles son los medicamentos que pueden o no utilizarse en el tratamiento de la hipertensión arterial cuando tiene un síndrome metabólico y por qué. Está demostrado por múltiples estudios que los diuréticos y los beta bloqueadores, de los cuales hablamos en el pasado programa, aumenta la incidencia de diabetes mellitus, porque como mencionamos en programas anteriores, estos medicamentos inducen resistencia a la insulina, de la que ya tratamos al inicio del programa, y además contribuyen a elevar los lípidos en sangre, y esto favorecería el síndrome metabólico. Recordar que entre los diuréticos está la hidroclorotiazida, que es uno de los más utilizados, la clortalidona. Entre los betabloqueadores, solo por recordarles, el propranolol, el atenolol, el carvedilol, etcétera. Por otra parte, también está demostrado por varios estudios que cuando se antagoniza la actividad del sistema renina-angiotensina, se producen efectos positivos sobre la resistencia a la insulina y evita el desarrollo de diabetes mellitus. El sistema renina-angiotensina, también hablamos de él en otros programas, produce vasoconstricción importante que aumenta o eleva la presión arterial. Cuando se produce antagonismo de esto evita perdón, la hipertensión arterial, y además de eso tiene algunos otros efectos que mejoran las condiciones para no padecer de un síndrome metabólico. En este grupo se encuentran los llamados inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, por sus siglas IECA, y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2,
que son los llamados ARA2 por sus siglas, y que se considera que estos grupos de medicamentos son favorables porque reducen el estrés oxidativo y mejoran la sensibilidad a la insulina, provocando una menor incidencia de diabetes, dado que la obesidad, la resistencia a la insulina, la intolerancia a los carbohidratos y la diabetes tienen en común un incremento del estrés oxidativo. Sí, ya sé, tengo que explicar qué es el estrés oxidativo, porque estos encuentros están dirigidos básicamente a la población general y deben comprender el porqué de las cosas, aunque estos programas pueden ser de utilidad para estudiantes de medicina, recién graduados, enfermeras y otras personas, porque el conocimiento nunca está de más. El estrés oxidativo es una condición en la que existe un desequilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad del cuerpo para neutralizarlo con antioxidantes. Y usted dirá, me quedé en las mismas. Te explico. Los radicales libres son moléculas, llamémosle sustancias, inestables que pueden dañar las células y los tejidos. Cuando hay demasiados radicales libres y no hay suficientes antioxidantes para eliminarlos, se produce estrés oxidativo. Es como en una batalla, cuando un ejército tiene muchos más eh, integrantes que otro, por supuesto, siempre va a ganar el que tiene mayor cantidad de militares. Aquí pasa lo mismo. ¿Qué son entonces los antioxidantes? Los antioxidantes son moléculas capaces de prevenir o retardar la oxidación de otras moléculas. Algunos ejemplos de antioxidantes, pues está la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C, el selenio. Muchas frutas también tienen antioxidantes como las manzanas, las ciruelas, los arándanos. El estrés oxidativo, que por otra parte puede ser causado por varios factores externos como por ejemplo la contaminación ambiental por humo, las radiaciones ultravioletas, factores internos que algunos podemos evitar y otros no lo podemos evitar, como por ejemplo el envejecimiento, la inflamación, el estrés crónico, la mala alimentación. Ahí está la dieta rica en carbohidratos refinados, en grasa y deficiente en antioxidantes, la llamada comida rápida. Y también puede estar relacionado con factores o enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, el Parkinson, el Alzheimer, la arteriosclerosis, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, el cáncer. En resumen, si usted presenta los criterios necesarios para tener un síndrome metabólico y sufre de hipertensión arterial, los medicamentos recomendados son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 y los anticálcicos. Siempre tener en cuenta que no se deben entonces utilizar diuréticos o beta bloqueadores por lo antes mencionado. Siempre también hay que tener en cuenta que es necesario evaluar el riesgo-beneficio. Si usted es un paciente que tiene un síndrome metabólico, pero ha sufrido un infarto cardíaco importante o varios infartos cardíacos, o presenta cuadro de angina y es además hipertenso, usted puede utilizar una dosis baja de beta bloqueador, sobre todo los llamados cardioselectivos, de los cuales hablamos en otro programa, porque va a ser más beneficioso su efecto cardioprotector que el efecto no deseado de subir ligeramente las cifras de glucemia o aumentar ligeramente el perfil lipídico. Es decir, evaluar siempre el riesgo-beneficio. De los inhibidores de los receptores de la angiotensina, de los inhibidores de los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina y de los diuréticos ya hablamos en programas anteriores. Vamos a mencionarle algunos de los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2, de los más utilizados, sus dosis, sus indicaciones y sus contraindicaciones. Los más utilizados de estos medicamentos está el telmisartán, que su dosis diaria es entre 40 y 80 miligramos diarios, el valsartán, que su dosis es de entre 40 a 320 miligramos diarios, el losartán, que es uno de los más utilizados, de 50 a 100 miligramos una vez al día. Los efectos secundarios de estos medicamentos son leves e incluso a veces no se presenta ninguno. Los más comunes cuando se presenta son mareos, dolor de cabeza, fatiga, congestión nasal o obstrucción nasal y diarrea. Las contraindicaciones son en el embarazo y la mujer que está lactando,
los antecedentes de alergia al medicamento o angioedema por este medicamento o enfermedad renal grave. Este tema de la hipertensión arterial debe ser dividido en varios programas porque el tratamiento de la hipertensión depende de muchos factores y el paciente no solo padece de hipertensión, sino que asociado a ella presenta otras enfermedades que hay que tenerlas en cuenta y por eso se hace un poco extenso este tema de la hipertensión arterial. Hasta aquí el tema de hoy. Espero les haya sido útil porque como siempre les digo, la información es la base del cumplimiento del tratamiento de cualquier enfermedad. Pueden suscribirse al canal y activar las notificaciones, dejar un me gusta, un comentario o una pregunta. Les doy las gracias a las personas que se han suscrito ya al canal y espero que continúen mirando el resto de los programas que vamos a continuar realizando y les doy muchas gracias a todas las personas por suscribirse y a las personas que me siguen. Gracias.